para arrancar, amigo, traje esta. Bien. Que es la remera que me puse para el Luna. Y que en su momento la elegí y no te conté la data que tiene esta remera. Este es el álbum de Don Omar de allá por el 2003, una cosa así. Y la particularidad con este disco es que él lo graba, lo termina y tiene que viajar de Puerto Rico a Miami con el álbum en la computadora listo para mezclar y masterizar. Y en el aeropuerto lo pierde todo el álbum. Y la productora le dice que en 30 días lo tiene que rehacer. Entonces, él cuenta que se enfrenta con esto de aceptar que todo lo que había hecho lo perdió y que tiene que enfrentarse y dar pelea a esto de hacer algo que sabe que va a salir crudo y que lo obliga como a entrar en diferentes facetas de él porque tiene que hacer música. Y en medio de estos 30 días, escúchate esta, porque encima nos interpela, escribe Dile, porque vive un desencuentro muy doloroso con el amor. Escribe Dile, amigo. Y con ese tema, él se da cuenta que, por un lado, aparece un registro de que está haciendo música en donde él se posiciona como un tipo fuerte, con un discurso que habilita la ira, pero que ese tipo de discurso en la expresión, en la composición, no le deja entrar al dolor, sino que lo suprime. Se empieza a dar cuenta con esa canción de que tiene que escribir música que lo deje expresar ese dolor. Entonces, digo, hay algo ahí muy anclado en esto de que él tiene que dejar aparecer una versión de él, y creo que un poco de eso se trata, ¿no? De empezar a pensar que el duelo es perder y transformar, porque él relata todo esto y dice, esto fue una bendición, perder todo fue una bendición, porque me permitió decir distinto, y ese decir distinto lo dejó crear, incluir canciones que le estaban permitiendo mostrarse real, sentir que lo que estaba haciendo era real. Y creo que habla mucho de este recorrido y del duelo, ¿no? De empezar a pensar que esa pérdida y esa transformación viene de la mano con eso. Y también creo que esa remera, en ese lugar, en el Luna, habilita un poco esto de que también es necesario pensar que el duelo es hacerme un lugar cómodo en esa etapa de la vida viviendo sin algo que amé. Y creo que de alguna manera ahí está el puente con nosotros, ¿no? Porque creo que esto conecta de alguna manera con eso que me regala tu amistad, que es que en ese rato que nos conectamos, vi una potencia muy grande en vos, que es la potencia que más grande que uno puede ver en un otro, que es ver un otro que no quiere abandonarse con lo que perdió, que no se quiere morir con lo que murió. Y ahí está el puente real de esta remera con el Don, con tu Don, y hace más de un año, septiembre, sí, más de un año nuestro, que deja aparecer eso de tener que, por perder, entrar a otras facetas de mí. Y creo que el Don, el álbum, invita a esto, a ver un nuevo capítulo del arte, pero también un nuevo capítulo de vos, de una nueva versión de la voz. Entonces, siento que la pureza de ese álbum de alguna manera toca la pérdida. Y quiero como empezar a charlar desde ahí, ¿no? Como de qué manera toca la pérdida el Don. Bueno, sí. Es muy loco porque cuando yo quería empezar a hacer ese álbum, yo quería que sea un material evolutivo artístico mío. Para que algo evolucione,
significa que se tiene que correr desde un lugar. Entonces hay como un deseo inconsciente de ir hacia algo nuevo. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno quiere ir hacia esos lugares nuevos, no es consciente del riesgo que implica o que es necesario perder para llegar a un estado de movilidad que te permita ir hacia donde deseabas ir en un principio, que es ese algo nuevo. Y ese ciclo uno no es consciente a veces y capaz no está tan dispuesto a decir, che, pero si me tiene que doler, capaz no tengo tantas ganas de ir para ahí. Pero si tu deseo es auténtico, es como medio inevitable que la vida te vaya llevando hacia un punto de tránsito por ese pulso mismo. Entonces, siento que es como un dolor y desarraigo no deseado, pero en el origen sí. Porque yo quería moverme, quería mover mi artística, mover mi salud, y empecé a generar un proyecto súper como camaleónico de colores, y yo que quizás estaba tan perdido en mí o encerrado en un estereotipo de mi persona y de lo que creía, de repente me encontré haciendo un montón de canciones que sea como, ah bueno, logré este Agustín, che, logré este Agustín, che, mirá, al final todos lo que había dentro mío y yo lo estaba queriendo hacer pasar por este grifo de mi percepción, y una vez que empecé a meterme en ese miedo, en esa angustia, a transitar los duelos, empecé a abrir el espectro y empezó a florecer una parte. Es como, bueno, literalmente como esas flores que salen del pantano, o sea, están en un pantano y de repente empieza a traccionar y a aparecer, ¿viste? Nadie quiere ser el pantano, todos queremos ser la flor, todo el tiempo estar radiantes y transitando la evolución que sea de una flor hacia una nueva flor, a una flor más grande, una flor más bonita, una flor mejor. No querés meterte al barro, pero es inevitable que eso suceda en pos de la evolución. Entonces, creo que cuando estás transitando los dolores del duelo, empezar a ser consciente de que no querés abandonarte y querés empujar tu evolución, es un ejercicio muy difícil, pero si podés pararte lo más cercano a eso, se termina volviendo redituable, porque en un punto estás siendo consciente que vas camino hacia tu evolución pese a dejar cosas atrás, estilos, formas, personas, miedos, autopercepciones. Entonces, siento que para mí este proyecto se vio embebido del duelo y de ser consciente que al finalizar el proyecto yo iba a encontrar un nuevo estadio de evolución personal, no solo artística. Entonces ahí creo que empieza como un ejercicio de redituable de me voy a meter al pantano para hacer la flor, voy a entrar en ese circuito. Voy a tomar agüita si no se escucha. Terrible, amigo. Pienso que hay algo muy poderoso en esto de incluir en la obra el dolor, el decir del dolor. Y de hecho creo que también es una de tus grandes potencias, esto de ubicar la sensibilidad como un poder. Y creo que está buenísimo ponerlo en la mesa porque es una de las batallas que hoy tenemos dentro de la salud mental, ¿viste? Me pasa mucho que cuando llego al barrio y sobre todo con los pibes, me pasa que circula esta idea de que seguir adelante es aguantar y que el fuerte es el que aguanta en silencio. Entonces, muchas veces llevo tu laburo, llevo tu arte, llevo tus barras, tu poesía, porque creo que de alguna manera la música performa esa idea. Y de hecho aparece acá también, ¿no? Como esta canción que surge, también surge de Dile, también surge con una productora que le dijo, no, de esto no vamos a hablar. De esta versión de voz no vamos a hablar. Y sale y no puede dejar de cantarla. Entonces, hay algo de ese decir que es muy importante y que es muy peligroso.
hay algo también que tiene que ver con esto de la socialización masculina con mandatos, ¿no? Y hay un mandato que circula que tiene que ver con esto de no encontrar la vulnerabilidad, la debilidad y por ende no encontrar palabra, no encontrar expresión. Y de hecho me pasa que los pibes no me llegan y cuando me llegan los pibes vienen en un 90% amigos derivados de otras áreas de salud, porque literalmente es muy explícito, les explota el pecho, se quedan sin aire, van, se hacen estudios, no tengo nada y los derivan a un espacio terapéutico. Hay algo de esa expresión que nace con un cuerpo que habla y creo que el duelo invita a pensar que esto no solo hace bien, sino que es fundamental, muy importante, atravesar la tristeza, habitarla. Y de hecho hace un ratito hablamos de esto, ¿no? De que el duelo compromete las ideas, el corazón, pero también el cuerpo. Entonces pienso, ¿de alguna manera viviste eso? De pensar en tener que enfrentar el dolor porque apareció en el cuerpo o en una conducta. ¿Te avisó de alguna manera el cuerpo? Sí, ni hablar. Bueno, es re loco porque justo también se arma como medio un siglo por lo que me decís, pero en lo personal me pasó que yo arranqué a tener asma cuando era muy chico y tenía situaciones de ahogo en la noche, durante la tarde, antes de hacer deporte, haciendo deporte, pero me encontré que cuando por ahí hacía deporte yo corría con libertad y tenía explosión, entonces no era del todo como un ahogo físico. Tiempo después me empecé a dar cuenta que yo tenía más asma cuando estaba transitando situaciones de estrés o angustia y me di cuenta que el asma se había reflejado como en mí o se había manifestado en mí, mejor dicho, por situaciones de miedo y de ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo de una forma? Como de violencia familiar de niño. Como yo dijera, yo escuchaba muchísimas discusiones, muchísimos conflictos de mi papá cuando eran chicos y me tragaba eso. Que no pase nada, que no haya una pelea, que no escale a otro nivel. Me ponía todo tenso, ¿viste? Y de repente me vino una imagen de mí siendo más chico encerrándome en un armario para no escuchar la discusión. Cuando llegué a esa imagen y a ese momento, dije, yo no tengo asma. O sí, tengo un asma que tiene que ver con una manifestación emocional más que algo respiratorio, porque los estudios me dan bien, corro, hago natación, ando en bici, nunca. Entonces, es muy loco, porque a partir de esa manifestación como emocional, me pasó otra cosa, que fue tiempo después, yo entro a estudiar artes visuales, me di cuenta que técnicamente quizá era bueno en la ilustración, en el dibujo, tenía habilidad, pero no transmitía. Yo hacía buenas manzanas, buenas peras, buenos rostros, pero no estaba vivo. Yo veo dibujos de gente que los ojos están ahí. Yo no podía lograr como esa emoción. Y mediante la música yo empecé a poner en palabras cosas, cuando empecé a componer lo primero que hice o improvisar, y la gente se me acercaba y me decía, no loco, lo que me transmite esto, lo que pude sentir con esto. Y me enamoré ese punto de la expresión, de poder llegar a hacer sentir. En lo personal, cuando yo empecé a expresarme más en la improvisación y a darle más espacio a mi personalidad libre jugando, empecé a encontrar un rédito, un éxtasis de decir, che, estoy volcándome, estoy sacando de mí, estoy expresando, y encima de eso que expreso interpela a otras personas. Cuando llego a un punto de querer volver a sentir pleno, me empecé a meter más en la sombra de mis canciones, de decir, che, boludo, tipo, tengo pesares, estoy enojado, estoy angustiado, estoy atormentado, estoy denso, pesado. Voy a empezar a escribir de eso.
Y empecé a escribir como una cuestión más terapéutica, de sanación, y encima encontrar que la gente resonaba con ese proceso, ¿viste? Entonces, creo que ha sido muy hermoso a lo largo del camino como sentir que yo he podido sanar ciertas etapas mías con el arte y que además tuve la bendición de tener compañeros, oyentes, amigos, testigos de ese camino y resonar con ese proceso evolutivo y que eso quizás sea una semilla o un espejo de lo que también pueden estar viviendo, ¿viste? Como un ejercicio muy redituable. Pero sí creo que hoy en día empiezan a haber como otro tipo de hombres que se permiten despejar más su vulnerabilidad, su miedo, su dolor. Venimos atravesados de una generación súper machista y conservadora con qué es lo que lo que un hombre tiene que comunicar y lo que no. Y creo que hoy los cuerpos, las mentes, las ansiedades, las enfermedades se espejan y hablan tanto en nosotros que es como que entendemos que no tenemos que empezar a abrazar y a sincerarnos para ir a la evolución más orgánicamente. Pienso en muchas cosas. Que se conectan y tiene que ver con eso de empezar a ubicar que por momentos, incluso aparece ahí como en este principio de ubicar el asma por momentos, ¿no? Y creo que hoy día también tenemos momentos en donde estamos atravesando situaciones dolorosas y de alguna manera conectamos y desconectamos con el dolor. Y de hecho no fue coincidencia que en ese proceso que atravesamos juntos, donde empezamos a hacernos amigos, ubicamos que mientras nos volvíamos a enamorar de la vida, mientras nos volvíamos a reencontrar con una mesa familiar, mientras nos volvíamos a llorar de la risa, también aparecían momentos en donde eso coincidía con hablar de lo que dolía, ¿no? Y cuando hablamos de lo que dolía, nos quedábamos un rato largo ahí. Y esto que comentás, amigo, del regalo de habitar eso, me recuerda a algo que usamos mucho con los vecinos, que es un relato de un doctor que se llama Hugo Dopazo, que es un doctor que acompaña a pacientes terminales. Tiene un libro muy hermoso que se llama El buen morir. Y él cuenta que pierde a sus amores, pierde a su mamá, pierde a su papá, en un accidente pierde a su sobrino y por ende luego pierde a su hermano. Entonces él empieza a transitar esto de buscar respuestas y no encontrar nada que lo alivie. Ni la terapia, ni Reiki, bueno, en este ratito de pensarlo, ni Reiki, ni percu corporal, ni canto, ni nada que me dé un alivio. Y de hecho ahí empezamos a marcar la diferencia entre sufrimiento y dolor. El sufrimiento se hace preguntas y busca respuestas, aunque sabe que ninguna lo va a conformar. En cambio el dolor se quedó sin respuestas. Y él cuenta que cuando empieza a darse cuenta de eso, de que tiene que evitar el dolor, se empieza a dar cuenta que la tristeza viene, se queda un rato y en esta conexión con desconexión se va. Viene la tristeza, se queda un rato largo, se va y él se da cuenta que se queda aliviado, que se queda como con una sensación de paz. Entonces empieza a elaborar eso y cada vez que viene la tristeza la espera, con un cuaderno, con agua, con música, y empieza a habitarla y habitarla y habitarla. Y se da cuenta que esa tristeza es como un viaje que va del exterior hacia una parte muy profunda de él. Y él se da cuenta que en ese viaje él empieza a desdibujar
personajes. No desde lo peyorativo, sino roles, ¿no? Como doctor, amigo, hermano, compa. Y empieza a conectar cada vez más con lo que él realmente es y le importa. Entonces, hay algo muy rico en lo que contás que tiene que ver con eso, con registrar que la tristeza es una invitación a conectar realmente con lo más genuino. Digo, aparece la tristeza, se queda un rato, se va y me deja ese regalo, la claridad de lo genuino de quién soy. Y en ese recorrido del arte, ¿no? De empezar a encontrarme en lo escrito, más que en el dibujo, de empezar a encontrar qué es lo que realmente a mí me convoca, qué me conmueve, qué me moviliza. Y me pasa que cuando hablas de laburo, aparece cada tanto esta frase que es, me lo pide el alma, y estás hablando de laburo. Entonces pienso, ¿de qué manera, no? Como el dolor permite esa autenticidad de lo artístico, ¿no? ¿De qué manera te llega eso? Si estás de acuerdo, o quizás pensarlo desde el otro lado, ¿no? Como el arte traduce esa esencia, porque la tristeza desdibuja ese personaje del artista como laburante, como referente, como MC, y me deja la esencia, la identidad. Entonces, ¿crees que hay de alguna manera una conexión con eso? Sí, yo creo que el dolor es realmente una llave. Uno va transitando inconscientemente con cuestiones postergadas, con capítulos como inconclusos, como a veces por transitar lo inmediato olvidándose lo esencial. De repente se manifiesta una situación de dolor y es como, este dolor me expuso todo lo pendiente, todo lo postergado, todo lo que yo tenía ahí. Entonces es como si el dolor, es como, si me lo causa esto, esto me significa todo esto que yo también tengo postergado. Entonces, a veces ese momento de tanta sensibilidad te lleva al origen de lo que realmente sos y te expone con, ok, entonces quizás la forma de achicar este dolor sea ir resolviendo estos pendientes, y me doy cuenta que el dolor que pareciera ser así, empieza a ser así, empieza a ser así, empieza a ser así. Y quizás esto es realmente significativo, pero gran parte de tu cuota, de tu proceso de sanación, de tu forma de ir curándote, sea ir atendiendo estas pequeñas cajas para que tu envase nuevo pueda transitar y hacerle foco mejor a esto. Si no es como una escena nublosa, borrosa, o de un director de cine que no sabe bien qué tomar, y de repente, pum, hace foco ahí. Yo creo que uno a veces juega mucho inconscientemente o transita el día a día con estas cuestiones postergadas, escapando de uno mismo. Y de repente decís, che, ¿hace cuánto yo tengo ganas de esto? Che, ¿hace cuánto yo quiero vivir esto? ¿Hace cuánto mi cuerpo me pide esto? Y eso realmente es esencial. Al final no terminó siendo tan pequeño si es un hace cuánto, o algo que, bueno, tiene un día más. Si se vuelve un hace cuánto y una carga y un peso. Entonces, yo creo que hay momentos donde el alma habla en el arte, pide salir, y es imposible que no genere algo auténtico cuando se está manifestando como una historia verdadera expresada con desnudo, ¿viste? La gente resuena con eso, un amigo, un oyente, un colega en una charla, cuando alguien te está contando algo auténtico, quizá te emociona, quizá te invita a pensar, quizá te quedás con ese pequeño fragmento de todo el día de lo que esa persona dijo, ¿viste? Y hay algo de la expresión original, no filtrada, que nos conecta, porque todos tenemos eso. Y estas llaves transformadoras a partir del dolor terminan generando cosas impresionantes. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo tenía 6-7 años, que yo tuve un accidente en el pie derecho, que para mí fue como muy fuerte. Me cayó un bloque de cemento en el pie. Entonces, mi sueño era jugar a la pelota cuando era chico. Entonces yo de repente era un niño enyesado, sometido a un montón de curaciones, de puntos, y fue muy fuerte porque me tengo un montón de recuerdos míos de
de estar llorando en la curación, de ver a mis papás llorando, dejándome en el hospital y que vengan los médicos y toda esa cosa. No estar en el colegio, no estar en esa parte de mi infancia compartiendo y estar solo en casa, con el yeso, con mis viejos, bla. Y de repente empezar a salir al patio y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me entendés? No estoy, porque, o sea, no estoy jugando a la pelota, no, dibujaba, en un momento me cansé. Dije, no, voy a agarrar la pelota con el pie izquierdo, porque tengo el pie izquierdo todavía. Y empecé a jugar con el pie izquierdo, y empecé a jugar con el pie izquierdo. Mi pie derecho tardó casi 2 años en recuperarse íntegramente, de que yo lo vuelva a usar en una situación deportiva. Cuando me di cuenta, yo ya era zurdo. Ya pasaba la pelota con la izquierda. Cuando volví al colegio a hacer deporte, a jugar a la pelota con mis compañeros, yo la pasaba con la izquierda, trababa con la izquierda, pateaba con la izquierda. Quizás no tenía la habilidad que tenía con la derecha por tantos años, pero yo ya había desbloqueado mi pierna izquierda. Y en el día de hoy, haciendo deporte, no sé cuál es mi perfil con el que juego. Y todo eso fue a partir de ese accidente. Y eso es loco porque quizás yo quería tener habilidad, quizás no estaba dispuesto a pasar el dolor de ese pie, a ese riesgo, a esa situación, pero un pulso auténtico mío, decir, che, los futbolistas se mueven con las dos, juegan con las dos piernas, no me trajo el accidente, pero sí me trajo la oportunidad de capitalizar a partir de ese dolor qué voy a hacer, que es lo que yo en el fondo quería, que vuelve a eso de el origen del deseo, todos queremos ser la flor, no queremos ser el pantano, y hay algo de eso. Pensaba, me quedé como rosqueando en esto de lo creativo, ¿no? Como de la potencia del arte en lo creativo. Creo que cuando uno se permite armar ese recorrido, ¿no? De lo que vivió, de lo que dolió en ese recorrido, aparece como esta sensación de vacío en el pecho, y es muy potente ese vacío, es muy creativo justamente ese vacío porque se puede llenar, y creo que esa creatividad es de alguna manera un vehículo para catalizar justamente el dolor, y el arte es el refugio, literalmente el refugio. Hay una frase de Frida Kahlo que dice que el arte es una forma de libertad incluso. Y me encanta pensarlo desde ahí, desde esta posibilidad que tiene el arte de permitirnos explorar lo interno con esa narrativa, ¿no? Y también de traducir lo interno. Hay algo muy particular en el nombre de la banda, The Doors, en donde Jim Morrison elige ponerle ese nombre a la banda, haciendo referencia a un libro que se llama Las Puertas de la Percepción, en donde ese autor de ese libro toma de referencia a un poeta, William Blake, creo que se llama, que este poeta dice que si las puertas de la percepción fueran depuradas, el hombre vería todo tal cual es, infinito. Y no hablaba de cualquier puerta, sino que traía esto de la puerta que oculta lo que el pensamiento oculta. Y creo que el arte tiene una potencia, y sobre todo la improvisación, como un lenguaje en el frío, un lenguaje de menos control consciente. Una vuelta me acuerdo que nos habíamos juntado a comer con los chicos y habían rapeado toda la noche, y yo me había quedado como con la sensación de decir, ¿viste? Como de que en cualquier momento tiro mi barra. Y me acuerdo que al otro día, no, esa misma noche, le mandé un mensaje, estábamos con Coqui, y le mandé un mensaje y le dije, amigo, pasame un beat que voy a tirar free cuando esté sola. Y al otro día me levanto y tenía 3 beats. Me calzo los auriculares y empiezo. Y a la 4ª barra me asusto porque vikingo, asesino, oscuro. Entonces, eso fue un domingo. El lunes vuelvo al centro y vuelvo con los beats de Coqui y digo, hoy vamos a rapear. Y me acuerdo que
se dio algo, un juego muy piola que tenía que ver con esto del relato espontáneo, pero también divertido porque estaba anclado a la rima, no dejaba ver completamente la espontaneidad, pero de alguna manera los vecinos reubicaban esto de la resistencia, ¿no? Esa defensa que me cuida el inconsciente de tocar la tristeza. E incluso me pasó en ese taller que lograron ver algo de que la improvisación les estaba permitiendo decir algo que hasta el momento parecía imposible. Entonces, esto de pensar en cómo la palabra con la improvisación nos invita a un plano simbólico que es el de las palabras. Y ellos ahí se daban cuenta de esto, ¿no? De que hay tantas maneras de decir algo y por ende hay tantas maneras de interpretarlas que eso les ayudaba como a incorporar en su propia historia la experiencia. Y también aparecía algo muy rico y divertido que es como lo inesperado. Lo inesperado. Lo inesperado. Y se deja ver esto, digo, en la composición o en la improvisación, que de alguna manera hay un anclaje muy terapéutico en la producción. ¿Cómo pensarlo? Bueno, desde ahí, ¿no? Como te encontraste con algo que te cayó como una ficha. Que quedó para tu experiencia, digamos. Estar rapeando o estar componiendo y de repente encontrarme con algo realmente inesperado, decir, ¡epa! Estoy encontrando algo acá. Sí, en su momento sí. A ver, como para reformular un poco todo, como... Sí, claramente al principio cuando empezaba a improvisar, los primeros contactos con expresar ciertos pensamientos, ciertas palabras, de repente, wow, qué forma, o con qué imagen puedo decir esto, una diversión pícara de niño de jugar y de encontrarse con eso, sí, fue sorprendente. Hoy en día me sigo sorprendiendo, sigo jugando, solo que quizá entiendo la improvisación después de tantos años como un campo tan abierto donde puede suceder todo, que es como que ya no es uno de los pocos espacios de mi vida donde quizá no puedo etiquetar ni terminar de encasillar, como la magia, ¿viste? Es como que ya entiendo que el ejercicio es infinito y que se puede mover hacia un montón de lugares. Pero un poco en torno a lo que vos me decías recién de los ejercicios en los barrios y el proceso compositivo, una medida que va, si nosotros nos ponemos ahora a jugar, ponele, ¿no? Por así decirlo, como a que vos empieces a interpretar un personaje y expresarte, improvisar en este espacio con las cosas que hay, vas a empezar a desarrollar un lenguaje siendo ese personaje. Ese personaje se expresa de una forma, se mueve de una forma, lo empezás a hacer propio. O sea, estás empezando a jugar con la expresión de un personaje. Ese ejercicio de pulir palabras, criterios, movimientos, imágenes de ese personaje va a hacer que se refine tu proceso natural de tu propia expresión después de haber interpretado el personaje. Porque el ejercicio te queda a vos. Entonces, tu criterio a la hora de elegir palabras cuando tengas que escribir una carta, hablar con tu vieja, ir a hablar con un médico, decirle que te duele algo, tu expresión se empieza a refinar porque empezás a jugar con la expresión. El arte, de alguna manera, entonces, empieza a simbolizar lo que no tiene palabra. Y creo que eso combate también como el tabú que hay alrededor del duelo y de la muerte. Me acuerdo que la última vez que fui a comer a tu casa, en un momento estábamos hablando de esto, de duelar, y yo te dije que cuando me muriera me gustaría que me cremen. Y vos enseguida empezaste a refonfoñar y me dijiste, ¿podemos hablar de otra cosa? Y ahora estás acá. Y pienso,
qué necesario también empezar a decirlo, amigo, empezar a hablar del duelo, empezar a desagotar esa tensión, ¿viste? Porque uno dice muerte y enseguida, ¿viste? Hay algo que paraliza. Y conecta esto del tabú del duelo con el arte. Y ahí se me viene una frase del Flaco de esto de, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y de alguna manera te veo en esa frase, ¿no? En esa pregunta que se hace el Flaco de, si no queda carne, ¿cómo sobrevive el alma? Si es solo corteza, ¿cómo trasciendo? Y ambos trascienden haciéndose canción. Y ese gesto, amigo, que trasciende lo individual y que invita a pensar lo colectivo, me parece muy potente, porque empieza a regalarnos a los demás otras formas de interpretar lo que pasa, nos regala otros sentidos. Y desde ahí el duelo puede estar acompañado por una canción puede ser un lugar seguro para todos. Y pensar en eso me transporta directamente a obras post pandemia, cantando Ángel para todos, después de mucho tiempo. Y me atraviesa un montón porque en ese momento sentir las voces de otros armaba un duelo que era colectivo, amigo, y era muy diferente al sálvese quien pueda. Te lo juro, amigo, que en ese momento realmente te importaba el que tenías al lado. Y eso, de alguna manera, lo pienso y me atraviesa el corazón y pienso, ¿qué sentiste vos? Porque todo el tiempo estás devolviéndonos esto de gracias por resonar conmigo. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Recordás algo? Sí, yo siento que cuando uno va al vivo es como una energía muy, muy fuerte, porque de repente el hito artístico pasa a ser algo como muy compartido. Uno mientras está componiendo empieza a hacer una curaduría de palabras, de expresión, de tratamiento sobre la música, de arreglos, y de repente todo eso se ve expuesto y ves al otro recibiéndolo y quizás hacia dónde lo lleva. Hace un tiempo un amigo me hablaba y me decía, mirá amigo, sabés que estuve escuchando Quizás y yo estoy en un momento de mi vida muy particular y hay ciertas frases que vos decís que yo quiero saber de qué habla esta parte puntual de la canción, porque ahora con lo que estoy transitando me resignifica, bla, y yo siento que, y me empezó a contar como lo que él estaba, la conjetura, la percepción que él tenía, y yo agarro y le digo, amigo, si yo te digo de qué quise decir explícitamente ahí, mato el 50% de la canción. Porque tu percepción, la imagen, el mundo que vos te imagines con respecto a esa palabra, es un hecho artístico tan importante como que yo quiero expresar. Es como que yo te traigo un plato de comida y vos lo vuelas y saques tus conclusiones a partir de si está rico o no por olerlo. No lo estás probando, lo estás oliendo. Tus sentidos te están sacando una conjetura de eso. Y eso es un hecho artístico compartido. Entonces, para mí es muy loco estar en vivo y ver a la gente cantar, ver a la gente gritar, ver a la gente sentir una palabra que vos decís, yo también la sentí cuando la escribí. No sé si sentimos lo mismo, no sé si nos imaginamos la misma casa cuando hablamos de una casa, pero qué fuerte es que algo que para uno ha sido tan poderoso y que necesitaba expresarlo, de repente al otro le haga ¡pah! ¿Viste? Le explote. Y la verdad que es un privilegio contar con los oyentes que uno tiene, y mucha gente me ha hablado del público que tenemos, y cuando yo a veces voy a shows y tengo la posibilidad de meterme entre la gente y ver,
es muy loco ver las comunidades que van formando los artistas y creo que nosotros logramos como un grupo muy, muy humano que se comparte, que percibe, que resuena, que va a curarse, que va a gritar, que va a bailar, que va a festejar, que va a darle espacio a la bronca, a darle espacio a la inocencia del juego en un espacio por ahí de improvisación, que va a llorar, ¿viste? Es muy valioso que otros amigos, gente cercana a uno, artistas también, compartan ese testimonio de nuestro vivo. Y para mí es una riqueza muy grande porque yo, si bien esta es mi labor, también es mi pasión y mi pulso evolutivo. No quiero verlo contaminado de la necesidad de un mercado o de lo que mismo para mí es redituable. Yo sé las canciones que puedo hacer que me pueden dar rédito en torno a las que ya hice. Solo mirando las que ya hice puedo hacer una parecida y sé que quizá a la gente le puede gustar, pero quizá mi pulso evolutivo mío es desafiarme y llevarme hacia otro lado, si a veces da vértigo eso, en consecuencia que son esas canciones las que a uno lo traen hasta acá. Pero nada, uno conoce su experiencia y la fuente y lo que le falta o lo que cree, entonces nada, es lindo la verdad ver esa conexión, eso que pasa con la gente, lo que se siente en el vivo es como un baño muy especial. Y hay algo ahí hay algo muy valioso en lo que compartís, que es esto de que en ese momento realmente la canción es refugio porque nos sentimos menos solos. Y yo creo que es importante marcar esto en el duelo, ¿no? Como el regalo también de habitar la humildad, de saber lo valioso que es dejarme acompañar, dejarme cuidar. Es muy humilde dejarse cuidar. Y creo que empezar a encontrarme pidiendo ayuda también me regala esto de incorporar nuevas perspectivas, de correrme un poco del ego, ¿no? Del ego que transforma un pensamiento rígido, de empezar a que el duelo se convierta en algo menos intenso porque es compartido. Y también dejar de subestimar la palabra del otro. Nos regala muchas cosas esto de la humildad, de no sentirme sola. Me acuerdo una vuelta que estaba en un taller con infancias, tendrían entre 6 y 7 años, y un nene estaba contando que había fallecido su tata. Y en ese momento era tan fluido esto, había tanta verdad en lo que estaba compartiendo que me salió preguntar al grupo, bueno, ¿cómo creen ustedes que se transforma el dolor? 6, 7 años. Yo estaba con una compañera que me mira así como, la cagué, o sea, ¿qué? Pregunté. Y empiezan a decir, armar un altar para encontrarme, encontrarlo en los sueños, escribirle una canción, 6, 7 años. Entonces, hay mucha data en esto de la humildad de escuchar a un otro cuando yo realmente me siento morir de dolor. Y también en permitirle a un otro dejarme cuidar con el despeje del pensamiento, ¿no? Esto de encontrarnos en el galpón con Agus, con Juanito, comiendo fideos fríos o salir a ver vidrieras o buscarnos de risa con un meme. Creo que hay mucho regalo en esa humildad y a la vez pienso que esto de reconocer la humildad me hace acordar mucho una frase que me interpela un montón de Anita Milagros, que es: ok, confío en el ciclo, pero sin equipo no sería lo mismo. Y conecta con esto de encontrarme en equipo, ¿no? Haciendo música, viviendo, compartiendo, amando. Entonces, ¿qué importancia tiene para vos el equipo?
Bueno, qué loco, porque justo iba a arrancar a responderte desde ese lado. Creo que uno, quizá por las viejas costumbres, tiene la información de yo solo me hago cargo de mi dolor, yo solo puedo con esto, no me va a servir el testimonio del otro. Ser fuerte es resolverlo yo ahora, sin exponer mi vulnerabilidad, porque darle información al otro quizás es darle potencial de daño al otro, pero también darle espacio a que el otro acceda a tu sensibilidad, quizás es una puerta a compartir, a sanar y a repartir un peso que quizás está 100% en uno. Si tenemos que nosotros cargar una cama, me va a ser un gran desafío físico para mí llevarlo solo. Pero si vos agarrás una punta y yo agarro otra, bueno, eso también pasa con las emociones, con los dolores de uno. Hace que el dolor, como todo lo compartido, genera la potencia de que haya un otro que sea más liviano, que sea más ameno. Y en torno a eso, y con respecto a los otros, en lo personal, me pasa que hoy en día hay mucha gente detrás de mi proyecto. Gracias al trabajo, al tiempo, la perseverancia, la toma de decisiones, la resonancia humana. Hay mucha gente detrás de mí y es loco, porque realmente todas las victorias y todos los momentos más difíciles han sido más amenos, más regocijantes, más célebres, compartiéndolo con esas personas que están en el día a día de la historia de uno. Seguramente para mí no hubiese sido lo mismo tener que volver a intentarlo las veces que costó mucho si no hubiese estado con esa gente, y no hubiese sido una gran potencia para mí compartir con esas personas las veces que lo hicimos para seguir adelante, ¿viste? Entonces, el equipo es muy importante. Para dar un ejemplo, nosotros cuando hablamos de Messi, no hablamos por ahí del psicólogo de Messi, hablamos del nutricionista de Messi, no hablamos del guardaespaldas de Messi, quizás no hablamos de su compañera tanto, quizás no hablamos de sus amigos, quizás no hablamos de la persona que le lleva la agenda en el día a día, la importancia que tienen para que esa persona mire lo que tiene que mirar en el momento en el que está en el partido. Que el partido de Messi no es solo el fin de semana, ni siquiera los entrenamientos, es todo como él vive para poder llegar a ese momento. Bueno, lo mismo pasa con nuestros dolores, lo mismo pasa con nuestros éxitos, lo mismo pasa con esos momentos de brillo. El dolor brilla y la alegría también brilla, y los entornos que hay alrededor hacen que las situaciones sean más amenas o regocijantes, creo yo. Creo que más tarde o más temprano, de una manera más consciente o no, todos estamos todo el tiempo atravesando duelos. De hecho fue la pregunta que nos hicimos cuando nos sentamos acá, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿No? ¿De qué duelo? Y todo el tiempo estamos duelando, versiones de nosotros, etapas de nuestra vida, amores, amigos, sueños, ilusiones, y también personas que amamos, que murieron. Y el lugar inmediato ante la pérdida es el dolor, pero a mí me gusta pensarlo como un camino. Hay un libro que usamos mucho en los espacios y que los vecinos traen también, que es un libro de Jorge Bucay, que plantea un camino de las lágrimas, y de alguna manera el camino permite pensar en qué hay después de las lágrimas. Y en esa parte, cuando uno empieza a ubicar que existe un después y empieza a racionalizar que el otro ya no está, pero que yo sí estoy vivo, empezar a aceptar algo de eso, permite también empezar a pensar que de alguna manera el duelo es el dolor por la despedida de esa persona o de esa situación, que de alguna manera hace a quién soy. Entonces, uno ahí se da cuenta que hay algo que no se llevó a esa persona, que es lo que dejó en mí, que es parte de mi identidad. Darme cuenta de eso, de que lo que dejó en mí lo dejó para siempre,
también arma un para siempre muy sólido. Hay una vecina del barrio San Jorge acá cerquita que me contó que cuando su hijo era chiquito le dijo: "Ma, ¿vos te vas a morir?". Ella le dijo: "No, voy a vivir para siempre". Y ella se sintió muy culpable mucho tiempo por esa respuesta, y ella se acerca al espacio porque había muerto su papá y me dice: "Yo ahí entendí que no estaba errada en lo que le decía, porque yo sé que mi papá va a vivir conmigo para siempre". Entonces, pienso que de alguna manera en el duelo el dolor no se supera, pero sí se transforma y nos transforma. Y esa tristeza que viene y que abomba es una manera de honrar lo que amamos. Y qué fortuna haber amado tanto. Qué fortuna haber vivido ese amor. Hay un autor que dice que entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Prefiero vivir amándote con este dolor. Y yo creo que el amor no muere, no desaparece con la muerte. Y pensando en esto de que estas experiencias nos transforman, pienso que también el duelo implica un crecimiento. Y lo pienso en vos, lo pienso en mí, y mira, lo pienso también juntos. Y pienso como, bueno, mierda que crecieron estos dos. 8 años tiene esta foto, amigo. Impresionante. Y digo que nos tuvimos que morir un poquito para no morirnos del todo. Entonces, ¿qué pensás de esto? De esa versión y de lo que implica crecer con un duelo. Creo que es imposible no evolucionar sin que algo venza. Las charlas, los principios, los criterios, lo que creemos que tenemos en común, en un punto nos conecta. Quizá tu pulso, tu camino va evolucionando y dejas de resonar con la misma gente, dejas de vestirte igual. Y eso es una forma de que muera una versión de uno, que automáticamente se irá renovando en torno a esos criterios que se van refinando y que van mutando constantemente. Cuando nosotros compartimos con las personas, no estamos compartiendo con la carne y el esqueleto solo de la persona. Una vez que la persona se va, o simplemente si yo me voy hoy, cuando yo me vaya hoy de esta casa y quedes vos en un rato tomando un mate, capaz en un momento te acordás de una sensación, de una risa, de un momento, de un pensamiento, pero no te acordás puntualmente ni de la palabra ni del chiste, pero te queda la sensación. Esa sensación forma parte del historial sensible de ese día, y esa sensación no es la persona de carne y hueso que está ahí, es la sensación. Y esa sensación es atemporal. Por eso vos podés volver emotivamente a un recuerdo de la infancia, como a una situación de vergüenza cuando eras chico, porque es tu sensación. Ese momento proscribió, no del todo, porque sigue en vos la emotividad. Lo mismo creo que pasa con las personas. Entonces es muy loco la que la gente viene a dejarnos. Sin ir más lejos, viendo la foto, siento que es imposible, como que no espeje el camino. ¿Cuántas versiones de cada uno hay para volver atrás de esta foto? ¿Y cuántas versiones va a haber de acá a 5 años si nos volvemos a sacar la misma foto? Nos vamos a contradecir, vamos a mutar, vamos a ir, vamos a volver. Siempre que hay una muerte, hay un renacimiento. Yo soy muy partidario de que uno viene refinando y curando cosas de generaciones anteriores, cosas que ya empezaron en mis abuelos, en el legado de mi apellido, quizás un miedo trasladado, quizás
una vergüenza, una inseguridad, que de repente yo la confronto, la mejoro, la llevo hacia un lugar y quizás es otra cosa lo que yo tengo que dejar. Entonces, el legado todo el tiempo continúa y interpretar solo la muerte como un luto negro y no una posibilidad de renacimiento sería no terminar de entender lo que es el ciclo del duelo. Tremendo. Tampoco por ahí. Wow, amigo, qué precioso. Yo te quiero agradecer y quería decirte para cerrar que vos siempre vas a estar vivo en mí y que no te vas a morir. No, de verdad, gracias amigo, de verdad. Impresionante. Muchas gracias por pensarlo desde acá.